saludo con la paz del Señor. Muy contenta ante la presencia del Señor, de asistir a un culto lindo, así, porque cada vez que sentimos la presencia de Dios es que podemos sentir que realmente vivimos, o por lo menos yo siento así, cuando pasa de repente días que uno está quizás por la lucha de la vida, no siente más de cerca así una presencia, es como que se va apagando, y está en la vida de la iglesia. Amén. Quiero agradecer porque hoy estoy aquí. Agradezco al Señor, a las hermanas también, felicitarle a la vez por su congreso, Dios pueda bendecir. Sigan en este luchar, vamos a decirles que Dios ha llamado y nos ha encomendado. Por cierto que tienen el lema muy lindo en esta noche, que es orar en todo tiempo, y no solamente decir una oración, sino de toda la iglesia, conociendo el tiempo, como dice la Biblia, que estamos viviendo, que ya es hora de entender el tiempo en el que estamos viviendo, no vivir más para otras cosas, sino solamente dedicados al Señor. Quiero compartir la palabra del Señor en Deuteronomio. También mi saludo y mi respeto a todos los siervos de Dios, Pastor Francisco, Pastor Julio. Dios pueda bendecir su vida y darle siempre fortaleza para seguir adelante. Deuteronomio capítulo 27. Aleluya. Deuteronomio capítulo 27, amén. El versículo 5 dice: y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre él instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofreceréis sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy quiero hablar de dos altares. Creo que como cristianos sabemos cuando hablamos del altar de que estamos hablando. Cuando estamos o encontramos aquí en la palabra que el pueblo de Israel recibió un mandato del Señor de que cada quien debería edificar altar a Jehová su Dios, dice, de piedras, y sobre él tenía que estar ofreciendo holocausto a Dios. Uno sabe que con solo decir altar es para presentar ofrendas, principalmente las ofrendas de paz que se hacían antes, o los hombres, lo que lee la Biblia, de cada hombre que levantaba un altar era cuando tenía un encuentro con Dios. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo ese encuentro con Dios, ungió aquella piedra en aquella ciudad que se llamaba Luz, luego lo llamó Betel, hizo un pacto con Dios, hizo un altar a Dios en aquel lugar. Y esto era un mandamiento para el pueblo de Dios, porque así al Señor le agradaba y tenía que cada uno levantar altar. O sea que el altar para levantar requería esfuerzo. No era que Dios le decía, en tal altar ofreceréis holocausto, un altar ya hecho, sino que cada uno debería levantar su propio altar. Y esto requería esfuerzo, como bien lo digo, requería que cada uno pueda juntar las piedras, que aún decía que tenía que ser piedras enteras, y si usted lee más, no de repente labradas, no talladas, sino tenía que ser una piedra especial, piedra delicada, vamos a decirle, para el Señor. Entonces esto requería esfuerzo en el antiguo tiempo. Hoy en día también el cristiano levanta altares, no más de piedra, no más está buscando por ahí piedras para levantar un altar y ofrecer de repente sacrificio de paz al Señor, sino que todos los días en su altar espiritual, ya sea en su casa, ya sea en la iglesia, pero necesita todavía de esfuerzo para tener
que nosotros debemos de levantar tiene que tener esfuerzo y dedicación para Dios. Vamos a abrir en Levíticos. Gloria a Dios. Alabanza que vive. Levítico el capítulo 6, y es una de las palabras muy conocidas. El versículo 12, que dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Ahora el 13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Era también un mandamiento del Señor que el fuego tenía que arder continuamente, no se debería de apagar. Y el que estaba responsable por esto era el sacerdote. De repente aquí en la iglesia el sacerdote, el pastor, pero ahí en su casa el sacerdote, usted, hermano, pastor de su familia, continuamente y cada mañana está enseñando a su familia, a sus hijos, que no se apague el fuego, sino que continuamente debería de estar encendido. Y esto el pueblo de Israel hacía por años y años y no se cansaban porque estaban en la obediencia. Aleluya. Pero pasa el tiempo y el tiempo cambia muchas cosas y revela muchas cosas. A veces en el tiempo vemos que lo que parecía no era. Ya en el presente no lo es o ya no está. Y para eso quiero que abras. Bueno, el primer altar que estuve hablando era el altar que Jehová pidió. Ahora quiero hablar del otro altar. Para eso quiero que abra su Biblia en Oseas, el capítulo 8, que por cierto Jehová no había pedido que este altar fuera levantado. Oseas, el capítulo 8, el versículo 11. Amén. Dice: porque multiplicó Efraín altares para pecar, dice, tuvo altares para pecar. Encontramos aquí uno de los, vamos a decirle, uno de los miembros de Israel, de las tribus de Israel, Efraín. Dice que no tenía altar para adorar a Jehová, no tenía un altar para ofrecer sus sacrificios de paz, pero sin embargo dice, tuvo altar para pecar. Qué gran pecado, el doble pecado, porque no ha hecho el altar que le ha pedido el Señor, pero sí ha hecho un altar para ofender al Señor, para pecar en contra del Señor. Y vemos aquí que al Señor, claro, le va a desagradar un gran pecado de desobediencia que ha tenido el pueblo en aquel entonces. Y bueno, si usted sigue leyendo la historia, va a encontrarse con muchas otras cosas allí que el Señor ha hecho que no, porque no le agradó. Y porque el pueblo en aquel entonces dejó de escuchar la palabra del Señor, dejó de prestar atención para obedecer, sino que seguía cada uno de repente lo que sentía su corazón o lo que veía sus ojos de los pueblos que estaban allí alrededor, y ellos se corrompieron. Ahí seguido en el capítulo 10, el versículo 1 dice: Israel, que habla de Israel, es una frondosa viña que da abundantes frutos para sí misma. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, y aumentaron sus ídolos. Acá vemos, como les dije, refiriéndose a Israel. Enseguida vamos a ver, porque después de la división del reino, también Judá quedó al otro lado y también Judá pecó. Pues vamos a ver en Jeremías. Jeremías, el capítulo 11. El versículo 13, que dice: porque según el número de
tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Ahora se refiere a Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Y este ocurría en la tierra de la Israel y Judá, que el Señor había llamado, con quien el Señor había hecho pacto, con quien el Señor había hecho grandes milagros, grandes libramientos. Dice que en el desierto ellos por 40 años estuvieron por su desobediencia, ya porque debía ser menos, pero en eso no vieron la fidelidad de Dios. Tenían hambre, el Señor les daba de comer. Tenían sed, una roca les seguía para beber. Cuando ellos tenían necesidad, ni siquiera era necesario pedir mucho, pero ellos siempre estaban quejándose. En vez de agradecer por lo que tenían, ellos estaban siempre quejándose y de esta manera ofendiendo al Señor. Y es por eso también que ellos caen en este pecado de estar levantando otro altar que el Señor nos pidió y no el altar del agradecimiento al Señor. Porque ellos tenían en su corazón un corazón mal agradecido. Y no agradecían al Señor por lo que el Señor hacía por ellos. De noche los cuidaba con la columna de fuego, de día con la nube, porque usted sabe, el desierto hace un calor terrible, me imagino. Si nosotros aquí con mucha vegetación, no sé si acá también hizo un calor terrible, pero allá en Caguazú, un calor desesperante a la hora que salimos. Imagínense en el desierto usted, querido hermano. Habría de ser quizás el desespero para muchos, pero Jehová estaba allí con su mano poderosa, guardando los sillanos. Pero de todas esas cosas, el pueblo se olvidó. De todo lo que el Señor ha hecho con ellos, el pueblo se olvidó. Y dejó de seguir a Jehová. Y dice aquí la palabra del Señor, empezó a seguir a los Baales. Y tenía, ahora Baal tenía su santuario, su altar ahí para recibir ofrendas. Y ahora usted capaz me dice, pero ese fue el pueblo de Israel. Pero yo creo que la iglesia de hoy día no estamos lejos de esto. Porque el Señor nos ha pedido a nosotros altar de adoración, altar de agradecimiento, altar de orar en todo tiempo. Pero la iglesia no ha levantado este altar, sino que antes ha hecho el altar. Por cierto, esta palabra, este altar de ignominia, significa altar de afrenta, de deshonra a Dios. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Culto tardía. No, la iglesia prefiere quedarse en su casa, en su comodidad. Vigilia, no, la iglesia quiere quedarse a dormir. Cuando hay ayuno, no puedo ayunar. Yo tengo que tomar pastillas, si no, como me desmayo, me duele la cabeza. ¿Acaso Jesús no sufrió por ti peores cosas? ¿Acaso Jesús fue clavado por un colchón? ¿Acaso Jesús recibió látigos de algodón? Él sufrió todo por nosotros y no fue. ¡Gloria a Dios! Porque si el Señor nos manda a levantar altar, la iglesia se queda parada en su casa. Porque si el Señor nos llama a una consagración, a una santidad, de repente las hermanas quieren y juegan con la vanidad y la mundanalidad. Si a eso el Señor no le agrada, no es un altar de adoración que el Señor ha pedido. Es un altar para pecar, un altar de pecado que a veces la iglesia está levantando. ¿Acaso no es un altar de pecado cuando uno está con el celular allí, mirando lo que no debe?
Santo Jehová. ¿Acaso uno cuando se pone cómodo para escuchar lo que se le dice, cosas inconvenientes, no está haciendo un altar para pecar ahí? ¿O acaso cuando usted abre su boca para hablar aquí del cielo de Dios, no está levantando altar de pecado en su casa? Santo, gloria a Dios. ¿Acaso cuando el Señor nos llama a la limpieza del corazón y estamos aún nosotros duros en esa dureza del hombre, en la amargura, a veces en el odio y en la raíz de la amargura? No es un altar de pecado delante del Señor, porque la Biblia dice que debemos de perdonar. Sea cual fuere, Jesús perdonó a aquel soldado que estaba queriendo matarle a toda costa. Y dijo él que debíamos nosotros perdonar. Y la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces, ¿cuántas veces hemos levantado altar de pecado en nuestra vida, en nuestra casa? ¿Cuántas veces la esposa del Cordero se ha manchado con altar de pecado y no se ha preocupado de levantar un altar de adoración al Señor? Hoy el Señor te llama a levantar altar de adoración ante su presencia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado y a la hermana del círculo de oración para nuestra reunión? Y qué lindo es que las hermanas del círculo de oración tengan su reunión. Nosotros en Cabos tenemos tantos testimonios que cuando teníamos una lista de peticiones de oración de cada hermana, nosotros, o por lo menos yo sabía, este ya está contestado. Este también, recuerdo en una ocasión que una hermana se fue su hijo a la cárcel en Brasil. Usted sabe que allí la ley es mucho más difícil. Ella solo quería que su hijo saliera. Y ella era con nosotros la que oraba en el círculo de oración. Ella pidió, no llevó tiempo. Su hijo estaba libre. Aunque su hijo no llegó a servir todavía al Señor, ella sigue creyendo que va a llegar el momento. Tenemos el testimonio de la hermana Vicenta, por ejemplo, que oró tantos años por su esposo que no podía convertirse, tenía el corazón duro, no sé si 27 años oró por él, pero llegó el momento que nosotros teníamos que tachar eso, porque la oración es la que mueve montañas. Y a veces la hermana del círculo de oración decimos, ay no, demasiado calor. A veces queremos decir algo, creo que no va a doler la cabeza. Todavía no me duele, pero ya tengo una excusa. A los pueblos de mis hijos, no son una bendición. ¿Cuántas veces ponemos excusas para no llegar ante la presencia del Señor aquí doblar nuestra rodilla? Porque con solo pensar a veces parece que nuestro cuerpo se niega en la oración, en el ayuno, y buscamos excusas para levantar nuestro altar delante del Señor. Y cuántas veces, principalmente las mujeres, no tenemos mucho tiempo allí en nuestra casa. En la madrugada casi ni siquiera podemos levantarnos ahora porque el niño no durmió en toda la noche. Y tantas cosas nos pasan, el día se va volando, que cocinar, lavar la ropa, planchar y que la casa visita, y usted no tiene tiempo. Pero sin embargo, si usted viene aquí, no viene su ropa, no viene su cubierto sucio, no viene su visita, usted viene aquí para adorar al Señor. No debe nunca de desperdiciar el tiempo del círculo de oración para venir a orar. Círculo de oración tengo. Oración tengo ya.
aquí a un año nuevamente cada hermana y aún más. Glorificando al Señor. No sé qué hora tienen, pero el día que te dan hoy es círculo. Todavía no se me importa algo después. Todo se puede dejar para después. Menos al buscar a Dios. Porque dice la Biblia, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy podemos encontrar a Dios. Mañana no es nuestro, no lo sabemos. Así es que hoy podemos buscar al Señor. Justo unos versículos antes del lema de las hermanas, dice: mirad que vuestro corazón no se cargue de glotonería ni embriagueces. Ese también es un altar. ¿Cuántos cristianos dicen, ya que no puedo tomar más los alcoholes, voy a comer bien? ¿Por qué se nos prohibió? Déjame decir que también es prohibido. La Biblia dice: la glotonería es pecado. Uno, usted destruye el templo y la morada del Espíritu Santo, del cuerpo. El cuerpo se enferma, no porque el diablo trajo la enfermedad, sino que usted metió enfermedad en su cuerpo por medio de la boca. Eso también es un altar al estómago, un altar a la mesa. Ay, yo no vale la pena que yo diga lo que yo tengo que comer. El cuerpo no se muere así es fácil por no comer 3 días, por ejemplo. Y con solo pensar que vamos a hacer un ayuno de un día, uno siente calambres, siente tantas cosas, siente que se le mata, siente mareo, siente calor. Y ese es uno de los enemigos que tenemos. Y la iglesia se ha doblegado a ese altar. Siendo que nos dice la Biblia que debemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Te gusta la comida? Niégate a ti mismo. ¿Te gusta salir por allí, disfrutar de que eres cristiano y disfrutar allí por las variedades que ofrece el mundo? Niégate a ti mismo y ven a la iglesia. Ven a la iglesia y adora al Señor. Porque si el Señor te ha llamado no fue solamente para salvarte y darte la paz y todo terminó. El Señor te ha llamado para que le sirvas. Dice la Biblia que aquel que con su mano en el arado y mira atrás no es digno. No es digno de mí. Aquel que amare más a padre, a madre, a hermano, a hijos. Aquel que amare más su comida. Aquel que amare más su colchón o su edredón o su casa. No es digno del Señor. Si es que en esta noche, iglesia, 2 altares hay. ¿Cuál es el tuyo? ¿Es el altar que el Señor ha pedido? ¿O es el altar aquel que nosotros levantamos? ¿Cómo llegamos por aquella puerta? La Biblia dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracia, con regocijo, con alabanza. Y venimos al culto desanimado. Porque si hubiese otro mejor programa, no íbamos a venir. Pero, como nadie nos invitó para dar un paseo, no hay cumpleaños, venimos al culto. Eso es un altar de pecado delante del Señor. Con alegría, con regocijo. Dice la palabra del Señor: ¿cómo me debe presentar delante del Señor con manos vacías? No me presentaré con manos vacías. ¿Qué trajiste hoy al Señor para presentar en su altar? ¿Trajiste tu cara larga, tu preocupación, o trajiste alabanza? Porque si hay algo que quiere el Señor es la alabanza de su pueblo. Porque en medio de la alabanza, la vida le cree a Dios. Usted pudo sentir aquí en medio de la alabanza. Usted se gozó, claro que se gozó, porque el Señor habita en medio de la alabanza.
puede levantar en cualquier lugar, porque es para adorar al Señor. A veces decimos que no tenemos tiempo para adorar al Señor, pero usted cocinando puede adorar al Señor, cantando alabanza, planchando, limpiando la casa. Todo tiempo, en todo tiempo usted puede adorar al Señor. Es por eso que nosotros en este tema no podemos permanecer orando en todo tiempo, porque nuestro altar espiritual que el Señor ha pedido está destruido, está por el suelo. Usted sabe la historia de Israel cuando claudicaba en dos pensamientos, que tenía su altar destruido, no tenía un altar bien puesto, no tenía un altar ordenado, tenía un altar totalmente destrozado. Y es ahí que el pueblo empieza a claudicar los pensamientos, empieza a decir, pero Jehová Dios fue mal. Se empieza a confundir, siendo que ni Baal ni nadie puede ser comparado al Señor Dios de los ejércitos. Porque dice la Biblia, Dios uno es, Jehová de los ejércitos. Y cuando el creyente no tiene altar, se empieza a confundir, empieza a claudicar en los pensamientos, empieza a decir, pero esta ropa que llevo, pero este cabello, pero como yo vivo tan separado, pero el mundo es diferente. Claro que va a ser diferente, Santo Jehová. porque la iglesia no es el mundo y el mundo no es la iglesia. Son cosas diferentes que nunca serán uno. Y es allí donde el pueblo empieza a confundirse, porque su altar está desordenado. Y encontramos en la Biblia que Elías, ¿qué hizo? Ordenó primero el altar. Porque cómo iba a descender la presencia del Señor en un altar sucio, en un altar desordenado, en un altar destruido. Entonces empezó a ordenar piedra por piedra. Y seguramente le llevó algún tiempo de hacer bien el altar así como el Señor lo ordenaba. Y empezó a levantar el altar. Está el altar, ahora sí el sacrificio sobre el altar. ¿Cuántas veces estoy orando pero no pasa el techo? Estoy cantando pero creo que el Señor no me escucha, no me ve. Pero si tu altar está desordenado, ¿cómo vas a ofrecer sacrificio sobre ese altar? No se puede. Tu altar tiene que estar primero ordenado para ofrecer sacrificio al Señor. Y es allí donde, como les dije, la juventud está decepcionada de la iglesia. Es allí donde la juventud no conoce. Anteriormente, la juventud era el potencial. Y este va a ser obrero, y este va a ser evangelista, y este tiene pinta de pastor. Y de entre los jóvenes uno ve, marca la diferencia. No por menospreciar a los jóvenes porque todavía hay permanente, pero en un grupo grande, buscar el evangelista, el que va a ser pastor, el que va a ser un buen obrero. Lastimosamente hoy ya no se encuentra. O si se encuentra poco. Porque justamente cada altar está destruido. En desorden todo el tiempo. Porque lastimosamente, aunque a veces nos ayuda la tecnología, también nos lleva a otro lado. En vez de ordenar nuestro altar, estamos nosotros distraídos, queriendo conocer las cosas del mundo. ¿Y en qué nos sirve? Lastimosamente nada. En la Biblia encontramos que varios hombres, muchos hombres,
levantaron su altar. Y en esta noche quiero decirte, levanta tu altar hoy. No sé cómo está tu altar. No sé si viniste aquí con la última piedra de tu altar porque los otros se dispersaron todos, o si tu altar está a punto de caer, o si tu altar está firme. Pero hoy quiero decirte, levanta altar para adorar el nombre del Señor. Es solamente allí que vamos a lograr orar en todo tiempo. Sin un altar no podemos orar. Sin un altar formado con sacrificio, no podemos permanecer en la presencia del Señor. Hoy en día es tan común ver y escuchar: desvió, se cayó, desvió, se fue, dejó la iglesia, porque no tienen altar. Esa es la respuesta cuando vemos estas situaciones. Cuando nuestro altar está bien. Voy a presentar aquí a la hermana Miguel, su esposo y su hija, si pueden levantar su mano así. La hermana Levita también vino con ella. Ellas son almas nuevitas, se bautizaron en el bautismo pasado. Ahora hoy tuvimos Santa Cena y el pastor dijo: hoy va a haber un viaje en Ciudad del Este. Y ellos hicieron ellos mismos familiarmente una caravana y vinieron a acompañarnos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque también se encuentran en el primer amor. Y hoy lo que la iglesia ha perdido es justamente el primer amor. Ellos de repente su altar está nuevito. Y cualquier sacrificio allí que están ofreciendo tiene con la presencia del Señor. Pero ya nosotros que estamos años y años en la presencia del Señor, nuestro altar, ¿cómo se encuentra en esta noche? Hay altares que están vacíos, desolados. Hay altares que se encuentran totalmente inhabitados, porque es el lugar donde el Señor nos suele esperar todo el tiempo, en el altar de la oración. Pero el creyente no quiere orar. El creyente quiere una vida de victoria, pero no quiere orar. No es posible tener victoria. No es posible vencer a tu enemigo si no tienes un altar bien puesto, bien parado delante del Señor. Si hayas hecho, si has tenido altar para pecado, hoy destruye ese altar. Gloria a Dios. ¿Cuántos no han podido vencer la pornografía porque le es tan fácil hoy en su celular? ¿Cuántos jóvenes, en vez de conocer el versículo bíblico o anotar un nuevo mensaje para predicar en otras reuniones, están siendo consumidos por esta inmundicia? Y esto es uno de los altares que más destrucción ha traído a la iglesia, de la inmundicia, el altar de la lascivia en la iglesia. Imagínense, la iglesia que debería de ser puro, que debería de ser santo, pero hoy se encuentra contaminada por estos pecados. Destruye el altar de pecado que has levantado y levanta un altar de adoración al Señor.
También en la Biblia, Salmo 84. Te dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongas sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sí entendía que era levantar altar al Señor, porque Él deseaba estar en la presencia del Señor, porque es que la iglesia no tenemos más este deseo ardiente de estar en la presencia del Señor, porque es que la iglesia se ha apagado este deseo ferviente de servir a Dios con sinceridad, porque la iglesia ha dejado atrás sus primeras obras del servicio al Señor, de la pureza al Señor, porque anteriormente cuando se decía este es un creyente, todo el mundo decía ese creyente digno de confianza. Pero hoy decimos este es creyente y algunos dicen deberíamos de investigar, deberíamos de dudar un poco, no se puede confiar, porque la iglesia ha perdido la sincera adoración a Cristo, la sincera adoración a Dios que necesitaba tener. Hoy se ha dejado el altar que el Señor había pedido. Déjame decirte, hasta hoy día el Señor pide que levantes tu altar. Hasta hoy día el Señor aún busca. Por eso decía la palabra: y qué hombre que hiciese vallado y se pusiera a la brecha a favor de la tierra para que Él no la destruyese, para que Jehová no la destruyese, pero que el Señor lo halló. Porque muchos están en su comodidad, muchos no quieren dejar, no quieren sacrificarse, porque si este mundo moderno lo que nos ofrece es la comodidad. Ahora usted va a comprar, no es necesario que te vayas, así por el celular. ¿Vas a pagar algo? No es necesario, por el celular, por una llamada, por un mensaje, listo. Solo que cuando se refiere al altar del Señor no puede ser por una llamada telefónica ni por un mensaje de texto. Tiene que ser con el altar de la rodilla o con el altar de la adoración, del sacrificio vivo, de frutos de labios que confiesen el nombre del Señor. Porque no funciona
Eso que es todo rápido, todo fácil, todo en la comodidad, sino Dios nos llama a que dejemos todo por Él. Porque antes había tantos postulantes, vamos a decir, a misioneros. Todo el mundo quería ser misionero. Ahora buscamos misioneros. Ahora que por lo menos yo sé que hay varias obras que necesitan de misioneros. Decimos, y tal lugar falta, y tal lugar falta, y tal lugar también falta. ¿Y dónde están los que el Señor ha llamado y los que le habían dicho, envíame a mí, heme aquí? Santo Jehová. El altar a las riquezas, el altar a veces que la iglesia ha levantado a poder poseer todo aquí en la tierra, y se ponen metas: casa, auto, moto, una casa quinta si se puede, pero esta no es la misión de la iglesia. Uno puede tener una casa, no es pecado, pero cuando usted deja de lado el llamado del Señor en su vida para seguir su propio deseo y construir su propio altar, allí sí es un pecado delante del Señor. ¿Cuántos no tienen una vida realizada porque el Señor le ha llamado en la obra y no quiere dejar su trabajo? Le ha llamado a estar, a predicar, a evangelizar, no, pero no tiene tiempo porque tiene muchos trabajos y lleva una vida quebrantada, porque Dios también nos hace entender su propósito. Estamos y vivimos quebrantados. Hoy, querida iglesia, quiero decirte: destruye una vez más, destruye el altar de pecado que has levantado. Pero el pueblo de Israel cayó en ese pecado, el pueblo de Judá cayó en el mismo pecado, y la iglesia de hoy se tiene que levantar de este pecado. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Porque la Biblia dice que Él busca. ¿Por qué busca? Porque no se encuentra fácilmente. Busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No una persona que cante bonito, o que cante fuerte, o que cante elegante. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo podríamos adorar al Señor en espíritu y en verdad sin un altar arreglado, ordenado? Sin un altar bien puesto, bien parado. Porque usted ya se imaginó que si encima piedra tiene que saber encimar para que no se caiga. Tiene que ser fuerte. Si va a recibir encima holocausto, el altar debe de ser fuerte. ¿Cómo está nuestro altar delante del Señor? Es un altar con pocas piedras desordenadas. Después decimos: el Señor me dejó, el Señor me abandonó. La Biblia dice que aunque nosotros permanezcamos infieles a Él, seamos infieles con Él, Él permanece fiel. Esto significa que cuando el corazón del hombre se vuelve a Dios, Él está dispuesto a levantar, sea de donde fuere. Cuando hay arrepentimiento y cuando hay altar ordenado, el Señor tiene que descender en ese altar. Si es que en esta noche, iglesia, cierra sus ojos por un momento y empieza a pensar: ¿cuál es la condición de nuestro altar? Si podríamos ofrecer al Señor un sacrificio vivo, si podríamos presentarnos delante del Señor y decir que somos verdaderos adoradores en este tiempo, y decirle al Señor: aquí estoy, un verdadero adorador.
O el Señor nos va a decir, no puedo descender de ese altar. ¿O será que el Señor va a tener el placer de descender hoy en ese altar que has levantado? ¿Cómo estamos delante del Señor en esta noche? Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos finales, en el que una persona que no tiene altar no va a aguantar, no va a sobrevivir. Y si tú quieres ser uno de los vencedores, tienes que levantar altar delante de la presencia del Señor. Levante su mano de esta noche y va a orar al Señor. Usted puede orar porque usted se conoce a sí mismo. Ore por cómo está, por pedir al Señor misericordia, nos ordenar su altar. Algo que el Señor pueda hacer por ti en esta noche. Oh Padre Celestial, Dios de misericordia. Oh, mi alma adora tu nombre en esta noche. Oh Cristo bendito, Dios de misericordia. Enséñanos, Señor, nuestra condición espiritual, Señor. No permita que tengamos altares de pecado delante de mí, sino un altar de adoración a ti, Padre. Oh, mi Dios bendito, mi Dios amado, oh Señor, por cada uno aquí, Señor, conoce su vida, su corazón y la condición en la que se encuentra su altar. Oh, Dios de misericordia, extiende tu mano y obra, Señor, en los corazones sinceros. Oh, Dios, porque solamente, Señor, nuestra confianza está puesta en ti. Oh, Padre bendito, queremos permanecer y sin tu ayuda no vamos a poder vencer. Oh, Padre bendito, Dios eterno, Dios de misericordia.